Muchas gracias a quienes están participando de esta nueva jornada organizada por el Observatorio de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En este encuentro, tal como lo hemos programado, contamos con la participación de dos expertos en el tema de la observación electoral, el licenciado Daniel Ingracia y el analista Fabián Atanasio. Muchísimas gracias, Daniel y Fabián, por el entusiasmo y el compromiso con que desde el primer momento aceptaron nuestra propuesta para brindarnos una disertación concretamente sobre las defensorías del pueblo y la observación electoral, es decir, esta conexión entre dos cuestiones sumamente relevantes para el desarrollo de la democracia, para la transparencia en el proceso electoral, enfocado no únicamente, como ya les adelanto, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también con una visión un poco más amplia y más global. Aprovecho para saludar a la distancia a colegas de la Universidad de Buenos Aires, que veo en este momento que están conectados y conectadas, alumnas, alumnos, amigas, amigos, a los miembros del equipo de este Observatorio de Derecho Electoral, la doctora Elena Gómez, que es su secretaria ejecutiva, el doctor Gonzalo Linares, en su calidad de coordinador de actividades académicas. Saludo también a la profesora Paula Suárez, que va a entrar en unos minutos al Zoom, que es nuestra coordinadora de Relaciones Institucionales. Y también debo agradecer, en nombre de todo el equipo del observatorio, muy especialmente a la Secretaría de Extensión Universitaria y a la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Derecho de la UBA, porque ellos son quienes nos ayudan a organizar estos eventos, nos asisten, nos ayudan a difundir incluso todas estas actividades, y en definitiva hacen posible que en esta tarde de lunes podamos encontrarnos en este rato para discutir un tema tan interesante. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a la doctora Elena Gómez, que es nuestra secretaria ejecutiva. Elena. Estás muteada, Elena. Gracias, Ale. Gracias, primero, Alejandra, por todas las actividades que se han desarrollado desde el observatorio este año. La verdad que ha sido un año bastante valioso para este observatorio, han realizado muchísimas actividades y ha estado participando con alto nivel en muchos lados, así que, Ale, mis felicitaciones para vos más que nada, porque es lo que has hecho realidad de esto, y que cada paso viene avanzando a pasos agigantados, más que nada este espacio dentro de la Facultad de Derecho y dentro específicamente, como dijo Alejandra, de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho. Gracias, Gonzalo, y también quiero saludar y agradecer a Santi Laugirat, que ahí lo veo, siempre es grato verlo, y gracias por acompañarnos a todos los que están en este espacio que tanto ha costado y que pretende ser, desde la Universidad de Buenos Aires, contribuir a mayor calidad de la democracia, que este es nuestro desafío. Por eso hoy, más que nada, tenemos este último encuentro donde van a participar de algo tan importante como es la observación electoral, que ya habíamos avanzado, habíamos iniciado con esto, como era la observación en la pandemia, hace tiempo atrás, que habíamos invitado al Centro de Asesoría del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Centro de Asesoría Electoral, y bueno, y hoy le toca a un elemento tan importante como es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, pero que ha congregado a todos los defensores del pueblo de la Argentina a esta tarea en observar las elecciones, pero no observar las elecciones para estar del lado, digamos, de los gobiernos, sino estar del lado del pueblo, de las personas, aquellas para que les sea más accesible sus derechos políticos. Por eso uno de los pilares de esto, que ha trabajado muchísimo en esto y que lo conozco hace muchos años trabajando en esto, es Daniel Ingracia, el licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, maestrando en Análisis de Derecho y Gestión Electoral de la Universidad Nacional de San Martín, y coordinador operativo de Derechos Políticos y Observatorio Electoral de Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que él, la verdad que hace mucho tiempo viene bregando con algo que ya han creado con este foro que han hecho de defensores del pueblo, y más dedicados también
a esta parte que es la observación electoral. ¿Para qué? Para hacer efectivos los derechos políticos de la ciudadanía y más de los sectores más vulnerables. Así que, Daniel, te damos la palabra y personalmente te agradezco que estés y que nos acompañes en este espacio, pero y además que todo el mundo va a ver tu calidad en esto. Así que muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, muchas gracias Alejandra, Elena, y bueno, obviamente al Observatorio de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Derecho, que nos permite, bueno, contar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Yo voy a compartir una presentación y les voy a contar un poquitito cómo vamos a contarles junto con Fabián Atanasio lo que es la exposición que armamos para hoy. En primer lugar, contarles brevemente qué es la Defensoría del Pueblo y por qué hacemos observación electoral. ¿Esto por qué, en principio? Bueno, porque acá tenemos expertos en el tema electoral y gente que trabaja muy bien la cuestión desde el ámbito de la justicia o desde otros organismos. Como todos sabemos, no tenemos observación electoral en la República Argentina, está el acompañamiento cívico, y cuando empezamos a hacer esto, un poco éramos como los que nos colábamos en una actividad de la que no formábamos parte, ¿no? Siempre estaban la justicia, estaban los partidos políticos, estaban las autoridades, ya sea locales o nacionales, que trabajan el tema. De pronto aparecimos la Defensoría del Pueblo, y bueno, por suerte tuvimos muy buena acogida y pudimos empezar a desarrollar nuestra actividad. Y siempre pensamos la observación electoral como una forma de facilitar lo que es el acceso de los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, por lo tanto lo pensamos como una política pública. Así que yo ahora muy rápido les voy a contar de qué se trata la Defensoría, para los que no nos conocen, contar un poquito en términos generales qué hacemos, y después la observación electoral va a estar un poco restringida a lo que es el día de la elección, el domingo donde votamos, porque, bueno, en la ciudad de Buenos Aires tenemos un código electoral relativamente nuevo, con lo cual no solo no teníamos normas, sino que usábamos normas nacionales, y entonces a veces era muy difícil observar, porque cuando algo no está normado, es muy difícil definir lo que vamos a ver. Y como después verán, que va a explicar Fabián Atanasio, les va a explicar una salida al campo de una observación. La observación electoral, si tiene una característica, es que está estructurada desde principio a fin, de forma tal que los y las observadoras no dicen lo que le parece, sino que van y miden lo que queremos ver de esa elección, y se obtienen datos objetivos que suponemos, y nuestra experiencia indica que así es, después son utilizados por los otros actores del sistema para mejorar justamente lo que es el desarrollo de las elecciones. Así que bueno, un poco contarle qué es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Bueno, somos un órgano constitucional, el artículo 137 de la Constitución nos define cómo es, y lo más importante, voy a apuntar algunas cosas para no tornarlo muy monótono, pero es unipersonal, independiente, tiene autonomía funcional y autonomía financiera, y no recibe instrucciones de ninguna autoridad. O sea, esto nos hace un organismo un tanto especial, un organismo de control y de derechos humanos a la vez, porque nuestra misión es la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos y garantías e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución. Nuestra interpretación de esto es que dentro de ese conjunto de derechos están los derechos políticos. A partir de eso fue que comenzamos a trabajar ya hace alrededor de 12 años, con todo lo que es la observación electoral y demás. Pero ¿cómo se designa el defensor? Esto también es importante. ¿Y por qué es importante? Porque cuando empezamos a hacer esta tarea, recibíamos cuestionamientos, sobre todo de algunas organizaciones de la sociedad civil, porque nos veíamos como un organismo estatal y que podía ser partidario en cuanto a su apreciación de la situación. Bueno, el defensor o defensora del pueblo se designa con las 2/3 partes del total de miembros de la legislatura. O sea, si no tiene los votos de esas 2/3 partes, no puede ser nombrado defensor o defensora. Tiene que reunir las condiciones establecidas para ser legislador o legisladora, tiene inhabilidades e incompatibilidades de los jueces, y le está vedada la actividad política partidaria. Y bueno, tiene un mandato por 5 años, y puede ser electo por 5 años más.
Como les decía, nosotros dentro de este conjunto de derechos, y viendo que la Defensoría no es un organismo partidario o un organismo que dependa de un funcionario estatal o del Poder Ejecutivo, consideramos que los derechos políticos están dentro de la gama de derechos que tenemos que velar, y también lo hacemos, entendiéndolo, como les dije antes, como una política pública, es decir, nosotros comenzamos a trabajar los derechos políticos desde muchos aspectos. Uno de ellos es la observación electoral, y la idea siempre fue generar documentos que sirvieran a todos los actores del sistema, obviamente la justicia electoral en primer lugar, pero también a los partidos políticos, pero también a la ciudadanía, también a grupos más vulnerables, como pueden ser los migrantes o las personas con algún tipo de discapacidad, para que pudieran ejercer su derecho a ejercitar el voto. Dentro de las múltiples actividades que hacemos, y muy rápidamente, tenemos iniciativa legislativa, con lo cual en la Ciudad de Buenos Aires hemos presentado un montón de propuestas, ahí hay algunas enumeradas, dos como para graficar. En el 2011 ya propusimos la paridad en las listas, algo que por supuesto no, en ese momento nadie nos dio bolilla, pero que por suerte con el tiempo y trabajando el tema logramos que sea realidad en prácticamente todo el país. También en su momento presentamos un proyecto de código electoral para la ciudad, que fue uno de los ejes con los que se discutió el código que luego se aprobó en el 2018. Trabajamos muy activamente en la difusión de derechos, trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, trabajamos con la OEA, trabajamos con el Observatorio de la Universidad de La Plata, trabajamos sobre todo con migrantes, con voto joven. Después, como dice ahí al final de la placa, la justicia de la ciudad nos convoca asiduamente para ser veedores en las elecciones de delegados de las villas de la ciudad, con lo cual tenemos una presencia muy activa. También generamos una serie de publicaciones que son apuntes de trabajo, que ahí lo que tratamos de hacer es definir técnicamente algunas cuestiones y tratar de ponerlos o en agenda pública o que sean un insumo para discutir esos temas cuando se tratan en el ámbito legislativo. Bueno, como les decía, hace 12 años que estamos trabajando en el tema, tanto elecciones locales como nacionales, villas y asentamientos de la Cava, porque la justicia requiere nuestra presencia. Como dato color también nos llamó la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, que es la cooperativa más grande del país, donde junto con el INAES estuvimos siendo veedores de la elección de autoridades. Es decir, tratamos de tener una presencia activa en todos los ámbitos y de aportar un poco lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y yendo específicamente a la observación electoral, muy rápidamente, todo lo que vamos a ver ahora es lo que observamos el día de la elección. ¿Por qué tenemos más desarrollado este aspecto? Porque como les decía al principio, la ciudad de Buenos Aires recién está complementando ahora su cuerpo normativo, recién tiene un código electoral, todavía nos falta una ley de financiamiento de campañas políticas y de partidos políticos, nos falta una ley de partidos políticos, pero a medida que se va completando todo el marco normativo, entonces ya tenemos elementos para saber qué podemos observar y dónde podemos observar. De todas formas, el día de la elección, el domingo, cuando vamos a votar, nosotros hacemos hincapié como en dos grandes grupos de temas que nos interesan. Uno es la accesibilidad, donde la trabajamos desde dos aspectos. Desde el lado de los establecimientos, es decir, de lo que es la accesibilidad arquitectónica, que tenga rampas o sensores para su ingreso, que tengan baños para personas discapacitadas habilitados, y aprovechando que usualmente son escuelas, ahora se sumaron clubes también y clubes de barrio, ver todo lo que son las normas de seguridad edilicia, digamos, ¿no? Aprovechamos la salida y complementamos viendo si está correctamente señalizado, si hay matafuegos y demás, que es material que luego otras áreas de la Defensoría también lo trabajan, pensando que son establecimientos educativos donde nuestros chicos y chicas asisten durante todo el año escolar. Después, específicamente en lo que es la aplicación del Código Electoral, vemos que se cumpla con la normativa, como dice ahí, todo lo que es la asistencia a los electores. Acá la accesibilidad está dada porque se constituye el cuarto juro accesible en el ingreso del establecimiento.
Y luego vemos que se cumplan las normas, como que se colocan los padrones fuera de los lugares de votación, ver si hay delegados judiciales, qué fuerzas de seguridad están presentes y demás. Y también tratamos de ver lo que es todo el desarrollo de la jornada electoral, que va desde la constitución y apertura de mesas. Nosotros definimos, ahora cuando veamos la metodología van a ver por qué la llamamos así, mesas testigos y mesa de desarrollo. Y vemos, bueno, si está todo el material electoral, si llegó en tiempo, en forma, qué autoridades de mesa hay, cómo se constituyeron las mesas, cómo se organizó el cuarto oscuro para garantizar el secreto del voto, si hay boletas, si faltan boletas, cómo son el cierre de esas mesas, y los delitos y faltas electorales. Eso es lo que nosotros vemos el día de la elección. ¿Con quiénes trabajamos cuando vamos a hacer observación electoral? ¿Con quiénes nos encontramos? Bueno, nos encontramos con las autoridades de mesa y a ellos les hacemos preguntas para saber cómo fueron designados, si fueron capacitados o si no fueron capacitados, si tuvo algún vínculo o no con el delegado judicial a lo largo de la elección, qué problemas tuvieron que enfrentar y demás. Con delegados judiciales básicamente lo que hacemos es ver cómo se armó el establecimiento en la mañana, cómo se constituyeron las mesas, qué problemas tuvieron que evacuar de las autoridades de mesa. Y con electores lo que tratamos de ver es, obviamente, si tuvieron problemas para definir el voto, pero también tratamos de ver cómo se informaron, qué percepción tienen sobre la información que tuvieron para definir el voto, cuándo definieron ese voto, cómo evalúan el sistema de votación, si tienen confianza, qué opinan de eso. En la ciudad tuvimos, como recordarán, en el 2015 usamos la boleta única electrónica, fue un muy buen momento para preguntar a la gente que comparara sistemas, o en elecciones anteriores, algo que en cada año electoral vuelve a discutirse, pero bueno, qué pensaban de las PASO, si participarían o no. Es decir, vemos un poco lo que serían un conjunto de problemas para emitir el sufragio, y también un poco cómo van definiendo su percepción de todo el proceso electoral. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Qué metodología utilizamos? Bueno, acá nosotros definimos dos tipos de observación, la que es la directa y la observación indirecta. La observación directa es la que el observador registra sin tener ningún intercambio con nadie, absolutamente. Es decir, cuando hablábamos antes de mesa testigo, el observador va a entrar al establecimiento a las 7 de la mañana, junto con las autoridades, va a elegir una mesa que tiene definido cómo la elige, va a observar cómo se constituye la mesa, si tiene todos los elementos, cuántas autoridades tiene, a qué hora abre la mesa y demás, sin interactuar prácticamente con nadie, simplemente registrando lo que esa persona va viendo. En cambio, la observación indirecta es cuando se le pregunta a alguien qué es lo que sucedió. Por ejemplo, si uno va a un establecimiento, llega después del mediodía, ve lo que llamamos mesa de desarrollo, entonces ahí se le pregunta al presidente de mesa a qué hora se constituyó la mesa, a qué hora abrió, si tuvo algún problema o no. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque claramente lo que es observación directa es información que para nosotros es absolutamente fiable 100%, y lo que es observación indirecta, bueno, está mediada por la percepción de la persona que responde nuestras preguntas, ¿no? Lo mismo sucede con el delegado judicial. Si tuvo o no problemas, cómo lo solucionó y demás, nosotros registramos lo que la persona dice, pero no lo vimos en el momento. Entonces, cuando estamos en el campo, tenemos distintos universos de estudio, que ahí están detallados básicamente lo que se ve en el día de la elección, como les decía antes, que son los establecimientos que se usan para votar, las mesas, las autoridades de mesa, los electores y los delegados judiciales. Las preguntas usualmente en los cuestionarios son preguntas, cuando son múltiples, tratamos de que tengan las opciones ya precodificadas y demás, de forma tal de evitar que la opinión del observador influya en lo que está registrando, ¿no? Cuando Fabián les cuenta en la segunda parte de cómo se arma una operación de observación electoral, ahí él les va a mostrar cómo son los formularios, le va a mostrar cómo se le explica al observador qué es lo que tiene que hacer, y cómo se organiza la salida del cambio. Pero bueno, metodológicamente este es el esquema base del día de la elección, y después cómo se registra la información va a depender del momento, ¿no? Cuando empezamos en el 2009,
todo eran formularios de papel que luego se cargaban. Hoy en día esto ya se registra o con alguna aplicación que se usa al respecto, o directamente con los formularios de Google, y de forma tal que queda la base ya armada. Pero por ahí lo que puede ser más interesante es decir, bueno, ¿qué resultados fuimos obteniendo con las observaciones electorales? Acá en este cuadro lo que ustedes están viendo son la accesibilidad de los establecimientos. Como verán, las líneas verdes son el total de establecimientos utilizados, las azules son los que son accesibles, es decir, los que o no tienen ningún obstáculo en su ingreso, o que ese obstáculo es salvado, ya sea por una rampa o por un medio alternativo de elevación, y las amarillas son los establecimientos que son inaccesibles. La línea que ven de Bordeaux ahí es la que resume un poco el porcentaje de establecimientos accesibles. Como ustedes verán, del 2011, que estábamos en un 28%, a un pico de 79% en el 2019, la diferencia es muy grande. Cuando nosotros le llevábamos estos números a la justicia electoral, ellos nos decían que no podía ser porque verificaban antes los establecimientos y sabían que eran accesibles. ¿Qué era lo que pasaba? Perdón. ¿Qué era lo que pasaba? Ya sea por comodidad o para evitar que se circule por el establecimiento, muchas veces la entrada accesible no se habilitaba el día de la elección. Entonces era un lugar que en los papeles era accesible, pero que en la práctica no estaba habilitado, con lo cual era inaccesible. Acá vemos que mejoran los índices porque, bueno, lo que nosotros pensamos es que la justicia no tenía nadie que lo observara en el campo en el momento, ¿no? Se elegían bien las escuelas, se elegían bien los lugares, porque efectivamente eran accesibles, pero se fallaba el día de la elección por diversos motivos que a partir de estos informes que fuimos acercando y demás, se fueron ajustando y logramos que mejoraran mucho la accesibilidad. Como ustedes ven, en las últimas elecciones de 2021 cayeron esos valores, pero acá la explicación que nosotros tenemos en principio es que, producto de la pandemia, y muy acertadamente, se decidió utilizar más lugares de votación para evitar aglomeraciones de gente. Acá entonces se incorporaron o establecimientos educativos que no se usaban por algún problema, uno de los cuales era porque por ahí no eran accesibles, y también clubes y clubes de barrio, que era la primera vez que se utilizaban, y que fue una medida muy oportuna, muy correcta, perdón, pero que evidentemente ahí en los clubes lo que ha sucedido que, bueno, lo que sucedía antes en los establecimientos, ¿no? Por ahí el encargado no abría la puerta que era accesible, o tenían una rampa móvil y no se colocaba más. Entonces, con accesibilidad a los establecimientos, ¿qué podemos decir? Se mejoró y mucho, y creemos que se mejoró en parte porque hubo gente en el campo el día de la elección observando cómo funcionaba. Algunas de las cosas que vimos, bueno, por ejemplo, esta escuela es una acá cercana a la sede de la Defensoría, está en la Avenida Independencia, se habilitaba únicamente ese ingreso, pero por una calle lateral tenían ingreso para personas con problemas de movilidad. Después teníamos situaciones como esta. A la izquierda de la pantalla ven lo que es una rampa que se colocaba el día de la elección, y a la derecha una rampa, pero que la puerta permanecía cerrada con candado, con lo cual era inutilizable. Después, lo otro que observamos como accesibilidad, cuartos oscuros accesibles. Bueno, acá es claro, digamos, por uso y costumbre, de armar un cuarto oscuro, que puede ser el primero del establecimiento o uno específico al ingreso, para que sea fácilmente accesible. Si solo se armaba como cuarto oscuro accesible, se va con la urna, o si no podía funcionar como cuarto oscuro común, y se utilizaba cuando hacía falta como cuarto oscuro accesible. Acá vemos que los valores son muy altos, estamos cerca del 100%, porque realmente se constituyen y funcionan. Esto no lo pudimos observar en el 2021 porque no pudimos ingresar a los establecimientos para verlo, pero tiene valores muy altos. Pero acá, ¿qué pasaba también? Bueno, pasaban cosas como esto, que se ponía en las escuelas el cartelito de cuarto oscuro accesible, entonces el delegado informaba que se había constituido el cuarto oscuro accesible, pero en la práctica eso no es ni un cuarto oscuro ni es accesible, ¿no?
Lo paradójico acá es que está justo bajando escalones con lo que debería ser la rampa para salvar el obstáculo, y en realidad es un obstáculo doble para la persona que quiere votar. O situaciones como esta, donde se armaban en cualquier lado. Y bueno, a partir de la observación y de colaborar con la justicia, nosotros hacemos mucho hincapié en que lo que tratamos de hacer son los informes más técnicos posibles y que sean una herramienta para la persona que toma decisiones. Y creemos que este tipo de cosas colaboran al respecto. Después, otras cosas que hemos hecho. En el 2011 firmamos con el Tribunal Superior de Justicia un convenio para hacer una evaluación del desempeño y las situaciones con que se enfrentaban los delegados judiciales. Acá es interesante, los delegados judiciales son una innovación que se produce en la ciudad de Buenos Aires y que después lo toma la justicia federal, que como siempre están sometidos a los vaivenes del contexto electoral. Pero bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Aunque parezca un tanto absurdo. Por ejemplo, acá van a ver en la apertura, cuando hacemos el listado de problemas que ella observaba, en primer lugar está la confección de actas, lo cual es bastante común porque por ahí a las autoridades de mesa lo que más les puede costar es completar el acta. Pero en segundo lugar estaba el uso de las fajas. Recuerdo charlar con la gente que capacitaba, que me decían, no, pero es imposible, porque les explicábamos, aparte de poner una faja es una pavada, digamos, muy sencillo. Bueno, el tema es tan sencillo que nadie le da bolilla cuando el capacitador lo explica, y enfrentado a la situación, algo que parece muy elemental y muy básico, se resolvía mal. Se ponía mal la faja, por ejemplo, cuando armaban la urna, y la faja tapaba el orificio de la urna por donde se tienen que ingresar los votos. Entonces, bueno, había que romperla, hacer un acta, lo cual implicaba pérdida de tiempo y demás. Otro problema que las autoridades de mesa no sabían resolver y recurrían a los delegados era la asistencia de discapacitados o adultos mayores, con lo cual insistimos que se trabaje mucho con el tema. ¿Qué es lo que nos mostró este estudio a nosotros? Nos mostró que hay que ser, y esto ha mejorado muchísimo. La verdad que del 2011, esto ya va a tener 12 años, tanto el material de capacitación a nivel local como a nivel nacional mejoró muchísimo. La verdad que creemos que esto sirvió en parte para apuntalar en esa dirección, ¿no? Cosas que, por más sencillas y obvias que parezcan, por ahí hay que ser creativo en la forma de explicarlas para captar la atención de la persona que después tiene que hacer la actividad. ¿Qué otra cosa hicimos? Pues bueno, con la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, con ATPRA, observamos en el 2015 y en el 2017 lo que eran los centros de transmisión digitalizada del Correo Argentino. Ahora se transmite desde cada escuela, se habilita en un aula y se transmiten todos los telegramas del establecimiento. Pero hasta el 2017 pasaba una persona del correo por la escuela, tomaba los telegramas, iba a la sede del correo, ahí se escaneaban. Con esos datos se hacía la carga del escrutinio provisorio, que es el que vemos el domingo a la noche, y por ahí es lindo ponerle nombres a esto, pero primero voy a dar un ejemplo de la observación. Ahí, cuando nosotros en las generales, ¿qué vimos en realidad? Que las autoridades de mesa no sabían muy bien cómo era el procedimiento y demás. Entonces, bueno, cuando vimos cómo estaba el problema, que no estaba clara la capacitación, lo que hicimos fue hacer el informe y le mandamos esa información a la Cámara Nacional Electoral. No sé si todavía Elena está, pero ella por ahí lo recuerda. La Cámara nos contesta inmediatamente diciendo, bueno, no es responsabilidad nuestra la capacitación en este tema de autoridades de mesa. La verdad que poco importa de quién es la responsabilidad, pero nosotros mandamos y efectivamente para el balotaje bajó muchísimo el nivel de error, sobre todo como vemos con los sobres sin firma y con sobres rotos o abiertos. ¿Por qué nos gusta dar este ejemplo? Porque para esto sirve la observación electoral. Uno ve en el campo lo que sucede
le dijimos a la Cámara algo que la Cámara con toda razón dice no es responsabilidad mía, pero la información llegó y el problema para el balotaje se solucionó. Un poco esa es la idea cuando nosotros decimos es una política pública que tenemos que mejorar entre todos, y por suerte vemos que cuando uno activa algún mecanismo encuentra eco en los responsables y la situación mejora. Pero ¿qué pasó en el 2017? Bueno, acá por ahí lo cómico, por ahí le podemos dar nombre. Nosotros nos divertimos mucho porque en la observación electoral, ya estamos desde el 2009 haciendo observación, los que en un principio eran oficialismo, después fueron oposición y viceversa. Entonces cuando llegan los reclamos, en el 2015 fue la propia Cámara Electoral con la que charlamos el tema, y la Cámara decía, nos reclaman informalmente que es una zona gris, que no se sabe qué pasa y demás, y la que era oposición en ese momento nos decía que el oficialismo manejaba el correo. En el 2017, que habían cambiado el rol, fue exactamente al revés. Los que ahora eran oposición nos decían que no sabía cómo se manejaba el correo. Entonces también estuvimos presentes. Pero acá se agregó un problema más. Yo no sé si recuerdan que se debatió en su momento cómo fue la carga de datos. Como que se cargaban primero muchos datos de algunas regiones que favorecían al oficialismo, entonces daba la sensación de que iba a ganar de forma muy holgada, y luego, bueno, lo que nosotros tratamos de hacer acá para observar, aparte de ver cómo llegaban los telegramas al centro de transmisión de datos, ustedes ven que le pusimos franjas horarias que arrancan a las 19, y que terminan después de las 0 horas del domingo para ver cómo ingresó la carga de datos. Y la verdad que vemos que la tendencia es relativamente lógica, ¿no? La línea de puntos es el total del país, y vemos que por sobre de ella tenemos 3 distritos que cargan más rápido. Cuando la curva es más empinada, quiere decir que la información entra antes. La que más rápido carga de todas, a partir de las 20 horas, es la ciudad de Buenos Aires, lo cual es lógico, porque en este momento recuerden que estamos hablando que no se transmite de la escuela, sino que se lleva el telegrama para escanearlo a una sede de correo, lo cual geográficamente, por cómo es nuestra ciudad, era lógico que debería ser mucho más rápido. Córdoba también es muy rápido, lo cual también se entiende porque, bueno, tiene una aglomeración urbana bastante, Córdoba capital y demás es grande, pero después es bastante pequeña y bastante fácil de resolver. Mendoza también lo hace muy rápido a partir de las pasadas las 20. Y teníamos 2 que iban por debajo de la media, que también eran esperables. Una es provincia de Buenos Aires, que es la gris, que va por debajo de la media nacional, pero no tampoco tan abajo. Geográficamente también es aceptable. Y Santa Fe, que extrañamente estaba muy abajo, pero ¿qué pasó en este año en Santa Fe? Tuvo elecciones concurrentes, no simultáneas. Y Santa Fe, como ustedes saben, usa la boleta única papel. Entonces, y al ser concurrentes, se votaban los cargos nacionales con la boleta partidaria y los provinciales con la boleta única de papel. Y esto demoró lo que es el ingreso de datos, porque bueno, hay que hacer ahí un doble trabajo con las boletas locales y las federales. Pero bueno, esto un poco para ver nuestro rol como observadores, ¿no? Siempre que es oposición va a reclamar más o menos lo mismo, y se van a intercambiar los roles, lo cual a nosotros nos resulta un poco divertido también para hacer el trabajo. Pero después también hay un tema de la observación electoral, que es de los recursos que uno dispone. Y acá este grafiquito son de las elecciones 2021 y 2019, de los establecimientos con mesas de migrantes en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros trabajamos especialmente el tema migrante porque nos parece que hay poca información al respecto, que es necesario tener políticas más activas, más centralizadas, políticas que concentren un poco más todo el esfuerzo. Pero bueno, ustedes ven que los puntitos azules son las mesas que se utilizaban en el 2019. En el 2021 tuvimos empadronamiento automático, el padrón aumentó más del 2000%, casi más del 14% de los electores de la ciudad eran migrantes. Entonces, los migrantes empezaron a votar
en las mismas mesas que los argentinos. Acá hay un trabajo muy importante hecho por la justicia local y por la justicia federal, que lo que hizo fue distribuir a los migrantes de acuerdo a su domicilio como a los nacionales. ¿Por qué les hablo de recursos? Porque nosotros hasta el 2019 teníamos mucha información de migrantes, porque como estaban concentrados, nosotros íbamos a 19 lugares en la ciudad, le hacíamos encuestas a los electores, los y las electoras migrantes, y veíamos los lugares, y era muy fácil. Ahora tuvimos muy poco dato de migrantes, porque por suerte tiene una distribución en toda la ciudad. Digo por suerte porque no estamos hablando de guetos, de personas que no se incorporan, lo cual a nosotros nos genera otro problema, pero por otro lado nos soluciona algo que veníamos reclamando. Hasta el 2019, un porcentaje muy grande de migrantes, creo que era casi el 25%, votaban en establecimientos que estaban a más de 20 cuadras de su casa. Esto es una barrera, si queremos, oculta para ejercer el derecho del voto, porque es algo que normalmente no se ve si uno no se pone a analizarlo, y por suerte eso cambió. Ahora la mayoría que ejerció el derecho al voto debería estar cerca de su domicilio, como estamos nacionales, y acá lo que falta es políticas de difusión de derechos para mejorar mucho más sus niveles de participación. Entonces, bueno, acá simplemente lo que hice fue resumirles un poco la primera parte aburrida de metodología, que era un poco para que se entiendan qué vemos, cómo lo vemos, y después algunos ejemplos de cosas muy distintas que observamos, porque también lo que observamos va a depender, yo no recuerdo, pero por ejemplo, creo que había un dato que no estaba del 2015, porque el 2015, bueno, no era en esta placa, el 2015, por ejemplo, en la ciudad, observamos cosas muy distintas. En realidad, no solo observamos cosas distintas, hicimos cosas distintas porque se implementó la boleta única electrónica. Entonces, nosotros como Defensoría del Pueblo, opinamos antes de su implementación. Pero una vez que es una política pública, lo que hacemos es poner todo nuestro esfuerzo para que esa aplicación sea exitosa. Entonces, en el 2015 trabajamos más en difusión y capacitación de derechos, y haciendo practicar a la gente antes de votar con la boleta única electrónica, que es lo que es nuestra observación electoral más tradicional. Bueno, por último, ahora Fabián les va a contar también algo muy interesante. Son las elecciones del 2019, si no me equivoco, en Tucumán. Recuerdan 2015, situaciones problemáticas en Tucumán, quema de urnas, reclamos de las fuerzas políticas. 2019, algunas de las fuerzas políticas pedían que hubiera observación electoral internacional y demás. Bueno, no hace falta a este auditorio explicarle que eso no está normado en Argentina, que no tenemos observación electoral internacional y demás, pero como Defensoría del Pueblo, como ATRA, se nos invitó a participar, a hacer una observación electoral. Ahí se armó un operativo bastante específico, que es el que les va a contar Fabián ahora, que es interesante por varios motivos. Uno de esos motivos es que la Defensoría del Pueblo de Tucumán nos dio apoyo logístico al resto de los defensores del país, pero no participó de la observación, de forma de evitar estar recorriendo el día de la elección los lugares de votación. Y lo otro interesante es que, bueno, estamos acostumbrados a observar donde vivimos, por decirlo de alguna forma, donde más conocemos, y acá hubo que preparar una misión electoral donde había que explicarles a los observadores de otras provincias que iban cuál es el contexto con el que se iban a encontrar, ¿no? Recordemos que si nosotros solemos decir que si Argentina es federal en algo, es en términos electorales. Cada provincia tiene sus propias normas, sus propios sistemas de representación, incluso sus propios instrumentos de sufragio. Bueno, Tucumán no es la excepción. Ellos venían como les va a explicar Fabián, de ley de lemas, pasaron a Coples, una situación que parecía muy conflictiva. Entonces, Fabián les va a explicar desde el principio cómo se arma una misión de observación electoral, que también tengan en cuenta algo, depende de los recursos de que dispongamos, ¿sí?
Nosotros muchas veces cuando vamos a observar decimos, bueno, lo ideal es que podamos sacar al campo 100 personas, 200 personas, pero eso depende de los recursos que tengamos. Entonces, de acuerdo a los recursos y a las necesidades, es cómo se organiza la misión de observación electoral. Así que, bueno, de mi parte, bueno, nada más. Y bueno, Fabián les va a explicar en concreto lo que es la salida del campo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Daniel. Muy interesante todos los puntos que nos has remarcado. Y quiero corregirte en algo, no fue una mera descripción de la metodología para la observación electoral. Vos nos ilustraste a partir de la metodología con relación a muchas cuestiones que hacen a la esencia del proceso democrático, por eso te agradezco en nombre de todos los participantes tu alocución sobre esta cuestión, sobre todo centrándola en la relación entre la observación electoral y los derechos políticos, y cómo desde el lugar que te toca, desde el lugar que te toca a vos, Fabiana, a Dolores Gandulfo, y otras personas muy importantes dentro del equipo de la Defensoría, siempre están trabajando, como decía Elena Gómez al principio, por difundir los derechos, por incentivar políticas públicas en pos de una mayor participación, y una participación política que nosotros en el marco de nuestro seminario de investigación denominamos inclusiva. Y en este punto de la representación política inclusiva, la participación política inclusiva, el trabajo que ustedes hacen con relación a los migrantes es muy importante, y es un honor para nosotros como observatorio de la Facultad de Derecho de la UBA poder tener la oportunidad de difundir el trabajo que ustedes realizan, y además el ahínco con el que realizan este objetivo. Ahora sí, entonces, vamos a escuchar la exposición de Fabián Atanasio, subcoordinador operativo de Derechos Políticos y Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fabián también es analista de sistemas por la Universidad de Morón y técnico en gestión de políticas públicas por la UNTREF. Muchas gracias, Fabián, nuevamente por acompañarnos esta tarde. Te escuchamos atentamente. Creo que estás muteado. Muchas gracias y un placer poder compartir este momento con ustedes. Voy a compartir la pantalla. Bueno, lo que voy a explicar acá es muy breve porque, bueno, Daniel ya habló casi todo, ¿sí? Es la observación electoral que hicimos en Tucumán 2019 y cómo nosotros armamos esta misión electoral para poder salir a observar. Lo que nosotros hacemos mucho hincapié siempre es en la capacitación. Nosotros capacitamos en este momento como formamos parte de APRA, que es la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, y venían muchos defensores a observar esta elección, ¿sí? Lo que realmente hicimos fue capacitar a todos los defensores que venían a poder hacer esta observación. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue entregarles datos generales de esta elección para ver con qué se iban a encontrar el domingo en esa elección. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, empezamos a comentar que en el padrón había habilitados 1.217.000 personas. Tucumán tenía en ese momento el 3,64% del padrón nacional, ¿sí? que tenían 4 años de mandato con reelección, ¿sí? Mayoría simple. Es un poder legislativo unicameral, ¿sí? La distribución de banca es por el sistema DON sin umbral, ¿sí? Bueno, esta es una provincia que tiene cupo, no tiene paridad, ¿sí? El cupo es el 30%. Voto joven, en este caso era la primera vez que se iba a votar con voto joven. Y bueno, algo importante también, que las fuerzas de seguridad y los detenidos sin condena también podían votar. Esto es darle
una pequeña charla de cómo ellos, con qué se iban a encontrar ellos el domingo cuando iban a hacer la observación. Bien, ¿qué se elige? Gobernador y vicegobernador, 49 diputados provinciales, 25 eran suplentes, y está dividido en 3 secciones electorales. Acá importante, tenemos la sección 1, que es la más chiquitita, pero que concentra el 80% del padrón electoral. ¿Sí? Después teníamos la sección 2 y la sección 3, por eso nosotros armamos nuestro operativo en la sección 1, porque era donde estaba la mayor cantidad de votantes. ¿Sí? Bueno, se votaban 19 intendentes, 93 comisionados rurales y 184 concejales. Antecedentes, bueno, la reforma del 2006, ¿sí? Permite reelección del gobernador, se adopta el sistema DON, se crea la Junta Electoral, donde está el presidente de la Corte, vicegobernador y fiscal, se elimina la ley del EVA, pero permite acoples, ¿sí? Ahora después vamos a ver un poquito qué es lo que trae todo esto. En el 2015, como dijo anteriormente Daniel, hubo quema de urnas, creo que alrededor de 30 urnas se han quemado, 29 de 30, y había muchas diferencias en el escrutinio, ¿sí? Entonces, bueno, con todo esto, ¿sí? Nos invitan a nosotros, a ADPRA, a poder trabajar en esta observación. Y bueno, las últimas modificaciones que se hicieron se dieron a los partidos municipales y comunales, bueno, la composición de la Junta Electoral, y hay inscripción voluntaria de docentes para ser autoridades de mesa, que esto es muy importante porque tenían un punto muy flojo que siempre les faltaban autoridades de mesa. Entonces, bueno, abrieron esta convocatoria para inscripción voluntaria. Bueno, acá quienes eran los candidatos: por el Frente Justicialista, por Vamos Tucumán, por la Fuerza Republicana. Sí, nosotros siempre describimos todas las fuerzas con los candidatos al gobernador de esas fuerzas, y en este caso particular pusimos también los intendentes de Tucumán, en este caso las 2 fuerzas mayoritarias, para que tengan una idea de qué se elegía ese día. Este es el escenario que nos encontramos. Para gobernador y vicegobernador hay 2 cargos, y teníamos 18 candidatos. Para legisladores teníamos 49 cargos, pero había 2.227 candidatos. Para intendentes 19, y teníamos 156. Acá un número que impacta: para concejales había 184 cargos, y teníamos 14.126 candidatos. Ahora lo van a ver reflejado en el cuarto oscuro, cuando vean la cantidad de boletas que había. Para comisionados teníamos 93 cargos y había 1.769 candidatos, y para todo esto suma 347 cargos y da un total de 18.296 candidatos. Acá chiquitito sobre la derecha, ¿sí? Está el sistema electoral. Cuando tenían la ley de NEMAS había aproximadamente 45.000 candidatos, con los acoples del 2015 bajaron a 25.000, si bien bajó bastante, pero van a ver que para la practicidad no había mucho resultado, y en el 2019 bajó 18.000. En el 2021 no lo pudimos ver esto, así que lo veremos ahora en el 2023, si se estabilizó o si sigue bajando esta cantidad, ¿no? Bueno, acá tenemos los municipios. Banda del Río Salí tenía 69 listas, Alderete 69 listas. Acá una integrante de nuestro equipo, Sofía, fue a esos lugares. Las Talitas 68 listas, Tafí Viejo 62, ahí estuve yo con otro compañero, un compañero y yo estuvimos ahí. Yerbabuena 49 y Capital 49. Y acá tenemos los acoples que había por por cada partido, ¿no? Frente Justicialista 49, Vamos Tucumán 17, hacemos Tucumán 4 y Fuerza Republicana iba sin acoples. Bien, esto es un cuarto oscuro, una foto, para que vean la cantidad de boletas que hay, ¿no?
Fíjense que la boleta, bueno, en este caso no estaban en colores, ¿sí? Es blanco y negro, ¿sí? Y les quiero mostrar, porque acá se ve una foto, pero esto continúa. Este es un pequeño video que dura segundos. Fíjense lo que era el cuarto oscuro, cómo estaba armado, ¿sí? Y lo que era la cantidad de boletas que había, ¿sí? Eh, esta cantidad que hay, ¿sí? Dificulta muchísimo todo, porque imagínense que si una persona dice falta boleta de mi lista, y hay que entrar ahí a buscar las boletas. Es un problema, ¿no? Y cuánto también tardan en buscar esas boletas, en buscar a su candidato. Esta imagen es un establecimiento, y fíjense en lo que es el establecimiento. No sé si ven sobre la izquierda que hay una urna, ¿sí? La cantidad de gente que hay y la cantidad de fiscales partidarios que hay por mesa, ¿sí? Yo he estado en una mesa que había 32 fiscales partidarios. Y ahora más adelante les voy a contar un poquito todo eso, ¿no? Porque uno se imagina 32, sí, había 32 y había gente que ni siquiera veía la urna porque la mesa daba vuelta, entonces no podía ver cómo era el proceso de votación. Bueno, acá lo están viendo la cantidad de fiscales que hay, ¿sí? Acá se puede ver muy notoriamente. Bueno, otro de los problemas que había eran los traslados de votantes, ¿sí? Esto en casi todos los lugares que fuimos estaban los remises, las motos, todo llevando y trayendo gente para votar, algo que es una práctica que vimos acá en Tucumán, ¿sí? Y acá ya empezamos a ver un poquito todo lo que es los formularios, ¿sí? De esto habló un poquito Daniel. Yo ahora lo que voy a hacer es, les voy a contar un poquito esto y después les voy a mostrar un formulario y les voy a mostrar lo que le entregamos a cada observador, ¿sí? El formulario 1 generalmente es de observación directa y lo que hacemos ahí es verificar que estén los padrones visibles a la entrada de los colegios, quién asiste al elector en la entrada del colegio, quién cumple la función de seguridad, y verificamos algo muy importante que Daniel les mostró con muchas fotos, todo lo que es la accesibilidad y el cuarto oscuro, ¿cómo es? Accesible, ¿sí? Y una de las cosas que hacemos es mirar los cuartos oscuros para ver que se cumpla la secrecía del voto y que estén distribuidas la boleta de izquierda a derecha, ¿sí? Desde el número menor al número, ¿sí? Mayor. En el formulario 2 tenemos la mesa testigo, que es una mesa que nosotros elegimos cualquiera al azar cuando llegamos al colegio. Elegimos una de las mesas que hay. Si el colegio tiene 10 mesas, podemos elegir la que está más cercana a la puerta, la que está en el medio, la que está en el fondo, la que nosotros queremos, y ahí hacemos la apertura, y si podemos hacemos el cierre. En este caso, en muchos lugares no hicimos el cierre en esa misma mesa, es decir, ver el escrutinio en esa misma mesa, porque nos encontrábamos en otra localidad. Entonces agarrábamos otra mesa para poder realizar y ver el escrutinio cómo se realizaba. En la apertura lo que miramos siempre es, bueno, la apertura del establecimiento, cómo está constituida la mesa, ¿sí? Y después miramos el cierre y el escrutinio, ¿sí? Que eso es muy importante. Acá también son todas preguntas ¿no? Son preguntas que tienen el formulario, pero son todas de observación directa, ¿sí? Tratamos de no interferir en el proceso electoral, ¿sí? Por eso los primeros 2 formularios se hacen de observación directa. Y después quedan los otros 3 formularios, que esto se hace de más o menos dependiendo el lugar y dependiendo de donde uno esté, pero de las 10, 11 de la mañana en adelante, ¿sí? Para no intervenir en el proceso. Tenemos un formulario para autoridades de mesa, donde, bueno, ahí vemos quién los notificó, si fueron capacitados, si les faltaron boletas, ¿sí? Los problemas que tuvieron, ¿sí? Esto ya, ahí sí interactuamos, y importante, siempre decimos lo mismo, vamos a ir a mesas en donde haya poca gente, o donde no haya gente en ese momento, para poder hablar con la autoridad de mesa, para no intervenir en el proceso, ¿sí? Después, bueno, vamos a ver al delegado de la Junta y le preguntamos todo sobre el material,
si faltó material, si estaba bien distribuido el material, ¿sí? Y qué problemas tuvo con los presidentes de mesa, si estuvieron capacitados, si cómo estuvo la asistencia de los presidentes de mesa. Y por último, vamos al formulario de los electores. ¿Sí? Ahí nosotros hablamos con los electores una vez que ellos salen del establecimiento y que han votado, para no interferir en el proceso. ¿Sí? Entonces, ahí les preguntamos por rango de edad, por género y por nivel educativo. Ahora después les voy a mostrar porque tenemos todo ya armado para que hagamos determinadas, para saber, por ejemplo, a cuántas personas de 16 a 17 años le tenemos que preguntar, a cuántos de 18 a 29 hay que preguntarle, ¿sí? Ya tenemos todo eso estipulado, ¿sí? Si tuvo algún problema, si confía en el sistema y si mínimamente se pudo capacitar para poder votar. ¿Qué no deben hacer los observadores? Y acá esto es importante. No desobedecer a las autoridades electorales. Si nos dicen en algún momento, no, acá no pueden estar, no nos podemos poner a discutir con la autoridad electoral, sino que nos corremos y si queremos lo anotamos eso, como que no nos dejaron hacer una determinada acción que teníamos que hacer. No hablar con la prensa. Generalmente en la misión electoral tenemos un vocero de prensa. Generalmente ese papel lo hace un defensor del pueblo que se encarga de hablar con la prensa. En el caso que siempre nos pasa, que nos agarran y dicen, no, pero usted, porque nos ven con un chaleco y nos ven identificados, entonces nos vienen a preguntar. Nosotros siempre decimos que estamos elaborando un informe y el vocero de prensa es el que se va a encargar de hablar con ellos para transmitirle las inquietudes que ellos requieran. No responder denuncias electorales, otros actos electorales, no interferir en el trabajo, no manipular ningún elemento. Acá me paro un minuto porque acá tuvimos una experiencia que les quiero comentar, no me lleva más de 5 minutos, que fue creo que una de las primeras veces que tuvimos este inconveniente. Y llegamos a Las Calitas y en el segundo colegio que llegamos y que estamos ahí, aparece la delegada del establecimiento y nos dice, menos mal que llegaron, se creía que nosotros, como nos ven identificados, que éramos del órgano electoral. Dice, porque tengo un problema muy grave. Y bueno, le preguntamos qué pasó, le explicamos que nosotros éramos observadores electorales y habían votado en una mesa que tenía 31 o 32 fiscales, habían votado 9 personas con un sobre que decía voto recurrido. Y bueno, muchos querían abrir la urna para sacar esos sobres. Entonces, lo que hicimos fue, yo me comuniqué con Daniel se comunicó con el secretario electoral y el secretario me llamó a mí por teléfono, ¿sí? Y me dice, acá lo que debemos hacer es hacer un acta, consensuar con todos los fiscales que se va a seguir, se pone que hay 9 sobres que están con voto recurrido, que después se van a tomar como votos, como es, varios, ¿sí? Y bueno, fue lo que se hizo. Hicimos un acta, ese acta está plasmada en el informe. Ahora después les voy a mostrar el informe y de dónde lo pueden bajar, para si ustedes lo quieren ver, no hay ningún problema. Pero bueno, ese fue uno de las veces que tuvimos que hacer algo que no estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Que es raro que alguien vote con algo que diga voto recurrido y que 30 fiscales no se den cuenta que decía voto recurrido, todos firmaban los sobres, pero nadie se había dado cuenta de eso. En ese caso sí intervenimos y en ese caso hicimos lo que nos dijo la autoridad electoral. No publicar datos y toda irregularidad, nosotros lo que hacemos es, lo anotamos y después hacemos recomendaciones que van al informe final. Acá, bueno, acá tenemos el mapita, que nosotros este mapa siempre ponemos todos los establecimientos de votación. Todos los que están en azul son los establecimientos. Los que están en amarillo son
son los que tomamos como mesa testigo o como cierre, ¿sí? Y los que están, por ejemplo, en las tablitas y en Tafí Viejo en rojo, son a los que nosotros fuimos. En el verde, en el centro, son los que fuimos, en Alderete lo mismo, Capital Sur lo mismo, y Yerba Buena exactamente igual, ¿sí? Y bueno, nosotros acá formamos, generalmente son binomios, excepto que, por ejemplo, en esta vez la zona centro estaban eh, muchos defensores, entonces había más gente ahí, pero generalmente son binomios y nos movemos de a dos o la cantidad que nosotros necesitemos. Bueno, voy a descompartir un poquito y les quiero mostrar. Así comparto. Bueno, este es uno de los formularios que usamos, ¿sí? Es el formulario. ¿Se ve bien el formulario? ¿Sí? Bárbaro. Este es uno de los formularios que usamos, son 5 en total, esta vez hicimos 5. Esto va a depender también del lugar donde vayamos. Hay veces que hacemos 3 o 4, hay veces que hacemos 6. En este caso hicimos 5. Y bueno, acá por ejemplo va el nombre del observador, la ciudad que nos toca, el nombre del establecimiento y la dirección. Eso lo completamos. Algo importante. Esto nosotros lo podemos hacer en papel o podemos usar tecnología. Por ejemplo, a veces utilizamos el Google Form o el Survey. La diferencia que hay entre uno y otro es que cuando usamos el Survey no tenemos que estar conectados a Internet. Entonces nosotros podemos ir cargando los datos y cuando llegamos a un lugar donde hay conexión, automáticamente se cargan. Esa opción con el Google Form no la tenemos, entonces a veces tenemos que cargar en papel y después lo ponemos. Pero si tenemos conectividad, lo vamos cargando porque es un dato, la verdad que es un dato muy bueno porque a medida que se va cargando va haciendo gráficos y la persona o el vocero de prensa tiene información para poder comentar, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo ven, las preguntas son bastante cerradas porque dice hay padrones visibles, sí o no. Hay además de la defensoría otros observadores, sí o no. eh, Al ingresar al establecimiento, quién asiste, quién orienta, quién informa, nosotros podemos seleccionar, ¿sí? Quién cumple la función de seguridad en el establecimiento, y ya empezamos acá ya con preguntas que tienen que ver con la accesibilidad. Si se observan en la entrada del establecimiento de niveles, escalones, sí o no. Si dice que no, pasa a las 2.6, se saltean todas las que están acá. Si hay de niveles en la entrada, indique si se observan mecanismos o medios alternativos. Vieron que Daniel les mostró una foto en donde había mecanismos, pero el mecanismo estaba tapado con con un nylon, con una lona, ¿sí? Bueno, todo eso lo anotamos nosotros, ¿sí? Tenemos una opción, si bien acá no lo ponemos, pero tenemos al final de todo observaciones, y ahí lo ponemos, que había mecanismo, pero en ese momento no estaba funcionando, ¿sí? Bueno, acá tenemos las opciones, si hay rampas, cuáles son esas opciones. Todas las rampas tienen pasamano a ambos lados, todas tienen piso antideslizante, ¿sí? Todo esto lo sacamos de la ley, ¿sí? Si hay medios alternativos de elevación, si hay baños habilitados, si hay baños para personas con discapacidad, ¿sí? Accesibilidad al voto, si existe en el establecimiento un cuarto de oscuro accesible, un COA, ¿sí? Y si pone que no, ahí termina el formulario. Si pone que sí, se le hace preguntas sobre el COA, ¿sí? El COA está adecuadamente identificado, si está cercano al ingreso del establecimiento, si tiene su correspondiente portaboletas, ¿sí? Bueno, si hay portaboletas, sí, si tiene bolsillos, etiquetas con relieve alfanumérica para las personas ciegas para poder identificar, ¿sí? El portaboletas es, bueno, si es un lugar visible y está a la altura para que la persona lo pueda agarrar la boleta, ¿sí? Y bueno, están todas las opciones. Aparte de esto, voy a sacar, ahí les comparto otro archivito.
esto quería que vean un poquito. Bueno, cuando nosotros armamos los recorridos, ¿se acuerdan que eran 5 recorridos? ¿Sí? Yo agarré el de la 3, que está justo Sofía, le damos un papel con estas características, en donde aparecen los colegios que vamos a visitar a la mañana y los colegios que vamos a visitar a la tarde. En el medio siempre hacemos un parate para poder tomar un pequeño refresco, ¿sí? Y abajo, acá, les damos las opciones para saber cuántas encuestas tienen que hacer, tanto a las mujeres y a los varones, ¿sí? Y con una virome vamos tildando si vamos encontrando. Esto tampoco es que tiene que ser, no, hay que hacer esto. Si nos faltan personas porque no encontramos, y bueno, se hacen menos, ¿sí? Pero para que esté todo bien diagramado y que sepan aproximadamente cuántas tienen que hacer, ¿sí? Entonces ahí ellos, los observadores, pueden ir marcando y se van guiando, ¿sí? Acá voy a compartirles. Tengo muchas cosas, perdón, para compartir. Esta es una hojita que le damos a todos los observadores, también importante, donde habla de lo que tienen que mirar en cada formulario. Bueno, en el formulario 1 tienen que mirar todo esto, en el formulario 2 todo esto, en el 3, en el 4 y en el 5. Una guía, como para que tengan y para que si tienen alguna duda o algo, lo puedan tener. Todos entre nosotros estamos comunicados, tenemos grupos de WhatsApp en el momento, por si pasa algo, siempre estamos totalmente comunicados. Y lo último, voy a compartir. A ver. Este es el informe de Tucumán, ¿sí? Que lo hemos hecho después. Ahora les voy a dar la página en donde está, ustedes lo pueden bajar y van a encontrar muchos más informes, como le dijo Daniel, ¿sí? Están los informes hay elecciones nacionales e internacionales, de villa, y están los de las provincias, ¿sí? Y esto es el resultado final de todo lo que hacemos, ¿sí? Que queda plasmado en un informe que se entrega a la justicia electoral, se lleva a todos los organismos, ¿sí? Ven, fíjense en la foto de lo que era la cantidad de boletas que había en el recinto de votación, en el cuarto oscuro. Bueno, hay muchos gráficos, ¿sí? Bueno, acá pusimos el mismo mapita que les mostré a ustedes. Así es como nosotros salimos al ruedo, ¿no? Vamos con un chaleco identificatorio siempre, ¿sí? A veces usamos gorra porque hay mucho sol. Sí, sí, porque a veces mucho sol usamos una gorra. Y quería mostrarles acá al final. Ven, hacemos todos los gráficos. Y estos gráficos están sacados de cada pregunta que hacemos nosotros en los instrumentos que tenemos para trabajar, ¿sí? De ahí salen todos los gráficos, ¿sí? Es un trabajo que, bueno, juntar toda esa información, después la juntamos y hacemos. Fíjense en este lugar, ¿ven? 2019, la cantidad de gente y lo que era la mesa de votación. No cambió demasiado, ¿sí? Por eso les quería mostrar un poquito. Miren acá lo que era, no terminaba nunca esa fila. Y las reflexiones finales, ¿sí? Que ponemos nosotros, y después viene el anexo, ¿sí? Convenios y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y este es el informe de final. Bueno, les quería agradecer y espero que les haya sido útil esto que pude transmitirles a ustedes. Y acá, si les dejo, acá está la página web de la Defensoría, ¿sí? En donde en elecciones provinciales van a encontrar el informe que les mostré recién, igual tienen todos los informes, tienen los informes nacionales, tienen los internacionales, y tienen lo que hemos hecho en ella, todos los informes. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vos, Fabián. Qué trabajo, ¿eh? Ahora con la exposición de Fabián queda
mucho más claro toda la relación que hay que establecer para establecer, valga la redundancia, los instrumentos propicios para observar las elecciones en cualquier contexto, más allá del caso específico de Tucumán y de esta elección en particular que vos describías, porque estos instrumentos que entiendo se actualizan constantemente de acuerdo a cómo cambia la coyuntura, y máxime si cambian en algún lugar las reglas electorales. Y cómo a través de estos instrumentos para la observación electoral, ustedes pueden obtener la información necesaria para hacer los informes de observación electoral, para así transmitirlos, para así tratar de, como decía hace un momento en el otro intervalo, incidir de alguna manera y de una manera positiva, por supuesto, como bien lo remarcó Daniel al principio, en la posibilidad de, a través de políticas públicas que no dependen de la Defensoría, que no dependen de la institución de la observación electoral, pero que ustedes siempre de una manera buena, correcta y en pos de mejorar el proceso, siempre lo dan a conocer, y muchas veces todas las cuestiones que ustedes han señalado, por suerte se han podido concretar en la elección siguiente o se han mejorado en las elecciones siguientes. Como para terminar, porque tenemos un horario estipulado en el Zoom, yo quisiera, en nombre del equipo del observatorio, no es una consigna solamente mía, sino acordada con Gonzalo, con Elena, con Paula, con Santiago, y bueno, no puedo mencionar a todos los que estamos del equipo. Dos consultas como para cerrar que nos pareció al equipo que era importante rescatar. En primer lugar, para Fabián, con relación o prestando atención a tu exposición y a todo lo que en la práctica concreta hace la Defensoría del Pueblo en el ámbito de la observación electoral. Ustedes han presentado respecto de la inclusión, que es un tema que nosotros vemos que le prestan especial atención, la posibilidad de que se emitan boletas con el sistema Braille para mejorar esto de la accesibilidad y que haya un mayor control, y bueno, es una pregunta, Fabián. Sí, el tema es que muchas veces nosotros acá justo en la esquina de la Defensoría tenemos un centro que es de personas no videntes, y nosotros hemos hablado con esta gente, nosotros estamos a favor de que esté ese sistema, pero teníamos en un momento dado el 20-30% de los no videntes sabían leer braille. Era muy poco, pero sí nosotros impulsamos ese tipo de tecnología para que el no vidente, si quiere ingresar solo al cuarto y pueda votar, lo pueda hacer tranquilamente, porque es un derecho que tiene, ¿sí? ¿Y tu opinión es de que esto es viable en un futuro cercano, o en principio es complejo? Es Tu complejo. opinión personal, digamos, por tu experiencia, ¿no?, en el campo electoral. Es complejo. Es un Además de sistema costoso. Tengo entendido que es muy costoso en primer lugar, pero bueno. Y es más, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos observaciones internacionales, muchas veces traemos cosas para acá que son realmente muy buenas. Por ejemplo, en la última que estuvimos en Colombia, ellos tienen un recinto de votación, si bien las boletas son diferentes, todo diferente, porque ellos tienen boleta única, pero tenían unos recintos que ponían como una mesa más bajita para que una persona con silla de ruedas pueda votar. Ah, mirá qué detalle, que eso ¿No? no sería tan complejo. Bueno, Exactamente, bueno, hay un montón de cosas que nosotros traemos de otros lugares, ¿sí? Que, por ejemplo, bueno, después nosotros lo tenemos en el informe, ¿sí? Para personas que tienen tal discapacidad, conviene esto, conviene lo otro, pero como dice usted,
No, decime vos, Fabián, por favor. Me encanta porque además en tu respuesta yo fui como muy concreta con relación o muy específica, y eso es un error, porque la inclusión es no solo para un tipo de discapacidad, sino como bien vos señalás, hay que tratar de adecuar a todas las cuestiones que se presentan en personas que tienen discapacidades diferentes en muchísimos sentidos y con muchos aspectos. Bueno, gracias, Fabián. Oh, gracias. Y para Daniel, para ya cerrar, prestaste mucha atención en tu exposición a la cuestión de los migrantes, como dije hace un momento, y esta innovación en el Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con relación al empadronamiento obligatorio. La pregunta concreta es, vimos en los números que nos señalaste que aumenta, vos dijiste cerca del 2000%, si yo no entendí mal, la cantidad de extranjeras y extranjeros que pasaron a participar por esta cuestión del empadronamiento obligatorio en la última elección del 2021. Ahora la pregunta concreta es, ¿aumentó el porcentaje de participación política de extranjeras y extranjeros en el proceso electoral de la Ciudad Autónoma? Mira, buena pregunta. Déjame que yo busque acá. Justo hicimos un trabajo con CONICET al respecto. Esperamos a que busques. Esto para que la audiencia vea que esto no está planeado. Y a ver, les voy a compartir, porque en realidad no... Este es el trabajo, lo presentamos justo la semana pasada. Ah, ¿es el que presentaron en la legislatura? Acá, mirá, si yo avanzo, acá tenés un cuadrito. Fíjate en el 2021, perdón, fíjense en el 2021, la columna naranja es la cantidad de migrantes en el padrón, 422.000, contra 20.857 que hubo en el 2019. La participación en términos porcentuales baja al 18% desde un 43%, pero en términos absolutos sube de menos de 9.000 a casi 80.000. O sea, acá, ¿cuál es el dato negativo? Bueno, estamos en menos de un 20% de participación, lo cual evidentemente es muy poco. ¿Cuál es el dato positivo? La otra provincia que tiene empadronamiento automático es la provincia de Buenos Aires. Y la primera vez que votaron los migrantes con empadronamiento automático en provincia de Buenos Aires, que ya fue hace bastantes años, no recuerdo la fecha exacta, pero votó alrededor del 9%. O sea, si comparamos con una experiencia de primera vez en provincia de Buenos Aires, estamos relativamente bien porque votó mucha gente. En términos porcentuales, estamos bastante mal porque es menos del 20%. En términos absolutos, bueno, casi 80.000 personas. Bueno, este es el desafío ahora, me parece, que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros siempre decimos que para poder ejercer un derecho hay que conocerlo. Y lo que nos encontramos acá, por lo que hemos trabajado, es que no mucha gente conoce que tiene el derecho de poder votar. Nosotros acá propusimos un proyecto de ley de que haya un registro voluntario de autoridades de mesas migrantes, porque también fue un problema constituir sus mesas por la cantidad que era. Porque pensamos que por un lado auxiliamos en términos administrativos a la organización de la elección, y por otro lado creamos un lugar más para difusión de derechos, digamos, ¿no? Para la gente que se pueda llegar y que se interese. O sea, la situación, esta es la foto hoy de los migrantes en la ciudad. Una pata pesimista y una pata optimista. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. No. Ojalá que esta iniciativa o esta propuesta de proyecto de ley con relación a mejorar la cuestión de las autoridades de mesa en las mesas de extranjeras y extranjeros pueda llegar a buen puerto. La que me olvidé, perdón, ya es lo último. Nosotros pensamos que hay que cerrar como el ciclo virtuoso, decimos, de la participación, y también estamos trabajando activamente, al menos para instalar el debate, como les contaba antes, que hicimos en el 2011 con la paridad. Instalar ahora el debate porque pueden votar, pero no pueden ser candidatos, no tienen voto pasivo los migrantes. Ver si logramos que puedan ser candidatos a comuneros, aunque sea,
que nos parece que es una forma más de involucrarlos en la vida en sociedad. Y bueno, siempre decimos que los derechos políticos son la puerta de acceso a otro conjunto de derechos, con lo cual, bueno, al menos vamos a tratar de instalar este tema en la agenda, y esperemos que con el tiempo dé sus frutos. Esperemos que así sea, Daniel. Bueno, muchas gracias nuevamente, Fabián, muchas gracias, Daniel, muchas gracias a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en general, a quienes nos han acompañado esta tarde. Esta jornada va a quedar después disponible en un video, ya se los haremos saber, y si no va a estar disponible pronto en la página del Observatorio de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho. Y bueno, despedirnos en nombre de todo el equipo del observatorio. Es creo que la última actividad por ahora que tenemos programada para este año. Hacemos una especie de brindis de fin de año. Estamos muy contentos porque hemos aprendido mucho de estas actividades, hemos intercambiado experiencias, perspectivas, y en definitiva toda la tarea de este Nobel Observatorio, porque como todos sabemos, no tiene ni siquiera 2 años desde su inicio, o su puesta en funcionamiento en el ámbito de la facultad. Creemos que contribuimos a la promoción de la cultura democrática, contribuimos a discutir sobre la transparencia de los procesos electorales, y en definitiva, a fortalecer el Estado de Derecho, que es un tema que a todos siempre nos interesa cuidar. Así que, bueno, podemos despedirnos, y agradezco nuevamente a nuestros grandes expositores y elocuentes expositores del día de la fecha, y continuaremos con la Defensoría del Pueblo haciendo actividades y algo más concreto en cuanto a la observación electoral en el próximo proceso en el 2023. Bueno, saludo a todos, que tengan buenas tardes.